Hola a todos, yo soy Edu y estoy en mi último día en Cuba. Me dio parol hace una semana más o menos y mañana me voy ya. O sea, es mi último día. Y bueno, ¿cuál sería una última cena apropiada? Y me di cuenta, por más que lo pensé, que no hay última cena apropiada. ¿Por qué? Porque hay varios locales a los que me gustaba, o sea, a los que me hacía ilusión ir de nuevo antes de irme. No sé cuánto tiempo va a demorar antes de venir a Cuba de nuevo. Así que nada, de esos varios locales decidí venir a los locales que les he dado 10. Y por supuesto que si voy a los locales a los que le he dado algún plato 10, mi primer lugar y el único lugar que tiene un aperitivo al que le he dado 10 es Ley Seca. Entonces aquí estamos, vamos a entrar y ver qué tal sigue Ley Seca. El único bar que existe en Cuba, señor. Adelante, por favor. Bienvenido. Bueno, ya estamos aquí, dentro de Ley Seca. Me trae mucha nostalgia, además acabo de tener una conversación con Ale, que es el dueño, muy triste porque las despedidas siempre son tristes, ¿no? Pero yo me acuerdo donde yo vine que Ale estaba súper positivo, que estaba súper contento con su proyecto, con lo que estaba logrando. Y hoy no está tan contento. Es verdad que Cuba está en una situación difícil ahora, donde no hay turismo. Está llegando incluso la temporada donde el turismo se supone que es más bajo de siempre. Y bueno, nada, no es solo Ley Seca, sino todos los locales en La Habana. Somos demasiado pocos clientes para la cantidad de locales que hay, verdaderamente. Además, el poder adquisitivo de los cubanos promedio está muy deprimido, por decirlo de alguna manera. Este pancito está rico, ¿eh? Los famosos avanzos sin piedad de Ley Seca. Esto está espectacular. O sea, se ve que tiene... Es que yo creo que le echaron hasta mejillones. Es que no sé si meterle con cuchara, con tenedor. No sé cómo desarmar esto para comérmelo. Pero huele espectacular. Tiene jamón, que fue lo primero que me dio a la boca. Jamón de pierna. El pancito está... Es pancito normal, pero está rico. Tiene su grasita. Y el sabor a marisco está fuerte. Espectacular la langosta. Una lástima verdaderamente que este plato haya salido en menú. Si son un 10 o no, de nuevo, no sabría decirte, pero tan rico como recuerdo verdaderamente. O sea, aún con el patrón este que tenía de que era un 10, de que era lo mejor de lo mejor, completamente satisface mis expectativas. Ya se acabó los avances sin piedad. Perdonen que no les he escrito los sabores, pero es que me vuelve loco, verdaderamente es un plato que me encanta. Me hace un poco de tristeza saber que esto no lo voy a probar más. Y teniendo en cuenta que los avanzos es un poco de herencia ibérica, no creo que en donde vaya a poder probar unos avanzos de nuevo, a menos que los haga yo. Por lo menos no unos avanzos de este nivel. Pero me siento súper feliz habiendo venido aquí. Me parece que si mañana fuera de nuevo mi último día en La Habana, volvería a repetir este plato. Es un plato que nunca falla. Lastimosamente ya no está en el menú. Pero a todos aquellos que pudieron venir a la ICE, que pudieron probarlo, estoy seguro que comparten mi opinión de que posiblemente sean los mejores avanzos que se han comido en su vida. Y sobre la Seca, ¿qué voy a decirle? Es un lugar que este señor, el Alejandro, el propietario, le ha dedicado su vida este último año a que este lugar funcione. Es el cubano, es el verdadero cubano. Además, es muy curioso que un tipo que se fue para Estados Unidos, que tiene un negocio en Estados Unidos que es estable, ha decidido volver a Cuba y hacer un lugar como este que esté lleno o esté vacío, no hay otro lugar como la Iseca. No. Entonces nada, si tienes la suerte de venir el tiempo suficiente a La Habana y de pasar por la Iseca, me parece que es algo de lo que no te vas a defraudar. Vamos al siguiente lugar, porque al siguiente lugar que vamos posiblemente mi lugar favorito en La Habana y estoy súper ansioso por ir.
y ver qué tal nos tienen reservado. Entonces nada, díganle adiós a la Iseca, adiós Habana, nos vemos en el próximo local. Bueno, ya estamos en segundo lugar, al que los quería traer, y este local yo me acuerdo cuando vine a probar mi último menú de degustación, porque ellos hacen menú de degustación, donde te presentan varios platos, pero yo creo que desde el primer menú de degustación que yo he comido aquí hasta el último, han ido evolucionando. O sea, los primeros menús de degustación era sencillamente probar muchos platos. Los últimos menús de degustación te cuentan una historia, ¿no? Te juegan con el paladar, te suben las sensaciones, te bajan las sensaciones. Me parece que es un lugar que se supera cada vez que vengo. De hecho, si hay un lugar en La Habana que yo podría decir que ostenta la excelencia, es este. O sea, es un lugar perfecto. Desde el trato hasta el menú, la diferencia de platos que tienen, o sea, la cantidad y la variedad que tienen. Y bueno, ya a todo el que está aquí ya sabe que hablo de este local, se llama Cinco Sentidos. Además hoy tuve una sorpresa extra que fue cuando vi los precios están en moneda nacional. Es un restaurante muy caro, pero como está La Habana ahora mismo, y te pones a ver el menú y ni siquiera tan caro. Este local también tiene uno de los postres que mayor evaluación yo le he dado. Tiene es como una bola de guayaba con queso de crema dentro, que es espectacular. Y además tiene mundo de chocolate, que es sencillamente un plato donde se juega con varias texturas de chocolate, pero es espectacular. Es algo que yo cada vez que vengo tengo que probar. Entonces nada, les voy dejando la carta por aquí y bienvenidos a Cinco Sentidos. Bueno, ya nos llegó el risotto y como mi acompañante no puede comer marisco y ya acabamos de comernos los garbanzos sin piedad de Ley Seca, pues aquí le pedimos al chef que estaba presente que si por favor nos puede hacer un risotto sin marisco, porque el risotto tiene en la carta, es el risotto con boletus y frutos del mar, que a mí me encanta, pero bueno, nada, ando con una persona alérgica, así que la clase de especulación que acaba de hacer Ale, que es el mesero que nos atendió, que es un gusto que sea el último mesero que me va a atender aquí, porque verdaderamente Ale probablemente sea el mejor mesero de La Habana. Pues la presentación que le dio es como que esto me va a volar la mente. Es un risotto de pollo al final, y yo te digo que si hay un local para que un risotto, bueno, ya veo que tiene boletus también, lo estoy mirando los boletus de aquí. Risotto de boletus y pollo. Si hay un local que puede hacer un risotto de pollo y que les quede espectacular, es este. Entonces nada, vamos a probar, a ver qué tal. Está caliente. Qué arriba la textura, ¿eh? Se siente el sabor a boletus, pero es un sabor ligero. De hecho, todos los sabores están muy ligeros ahí, entrecortados uno con otro. Entrelazados. Espectacular. Es inevitable, una vez empiezas a venir a Cinco Sentidos, que te des cuenta que la vara para medir la gastronomía cubana y a donde la gastronomía cubana tiene que llegar es aquí. Entonces nada, si están en La Habana, si tienen tiempo, si tienen el dinero, porque no es barato, definitivamente Cinco Sentidos es el lugar donde yo me gastaría cada uno de mis kilos. Y además que si se mueven alrededor de La Habana y si les gusta la cocina, se van a dar cuenta que quien quiera que sea el número 2 de La Habana está muy lejos de llegar al nivel de este lugar. Entonces nada, nos queda un plato fuerte más y un postre. Vamos a ver si llevamos postre porque estoy lleno, estoy cansado, mañana viajo y necesito que la noche hoy sea fácil. Pero bueno, un plato fuerte más y un postre. Y nada, díganle adiós a Cinco Sentidos.
Díganle adiós a La Habana. Nos vemos en el próximo plato. Lo tenía en el bolsillo. Bueno, pasé por la casa, me cambié de ropita y vine al que es el otro lugar con un plato fuerte que le he dado 10, esta vez no en el canal de YouTube, sino a través de mis historias de Instagram. O sea, esto nadie sabe que es un 10 hasta ahora que lo estoy publicitando aquí. Se llama Zarzal. Es un lugarcito que parece un local de mala muerte, pero cuando llegas y subes por las escaleras te das cuenta de lo limpio que está, así como de la propuesta que tiene, que es como una propuesta de paladar cubana a la antigua, o sea, la completa esta que pagas 500 pesos, o sea, menos de $2, y tienes arroz, carne, proteína, vianda, ensalada. Entonces aquí me comí, a mí que no me gusta el hígado, me comí el mejor hígado que me he comido en mi vida. O sea, un hígado que lo probaría, bueno, lo he probado desde que probé el hígado. Cada vez que vengo lo único que como aquí es hígado y vengo al menos un par de veces a la semana. Entonces nada, vamos para arriba. El lugar se llama Zarzal y está en Concordia 360 entre Libertad Escobar. Bueno, ya nos llegó el plato de 10 de Hidalmis. Hidalmis es la cocinera de Zarzal. La cocinera no, la mesera, pues el cocinero es Eduardo, es su esposo, que hace este maravilloso hígado de 10. Un hígado que viene con mucho pimiento y mucho cebollino y muchas cebollitas. A mí verdaderamente el hígado no me gustaba hasta que probé el de Hidalmis, que me dejó loco. Entonces, desde ese momento siempre que vengo pruebo lo mismo, a menos que no haya, entonces pruebo otro salsero. Pero es la combinación del hígado con los pimientos lo que me mata. Entonces, vamos a ver. Espectacular. Espectacular, espectacular. En fin, si estás en La Habana, si estás cerca de aquí de Zarzal, y si tienen hígado, te digo que este es un plato que tienes que probar. El hígado, lo malo es que o te gusta o no te gusta. No hay puntos medios en cuanto al hígado. Es o das en el clavo o no das en el clavo. Pero te digo, a mí que no me gusta este plato de aquí de Zarzal, me mata. ¿Notaron? Estoy un poquito cansado ya. Ya es tarde, mañana vuelo tempranito, 9 de la mañana. Pero bueno, no quería irme sin compartirles esta experiencia. Me queda un lugar, que es el único lugar con un postre al que le he dado un 10. Es tarde, no sé si están abiertos aún, pero voy para allá. Y sobre Zarzal, ¿qué les puedo decir? Es un emprendimiento donde prácticamente trabajan 3 personas. Es todo el salón, la cocina, todo, son 3 personas. Y es un lugar de esos que no merecen morir, ni merecen a veces los pocos clientes que tienen. Porque cocinan rico, a unos precios ridículos verdaderamente, de lo barato que son. Y el hígado, ya les digo, es de los mejores platos que he comido en La Habana, el hígado a la italiana. Entonces nada, díganle adiós a Centro Habana, díganle adiós a Zarzal y vamos al siguiente lugar. Son las 10:20, ya en 11 horas absolutamente tengo que estar montado en el avión porque el avión sale. O sea, me quedan 11 horas en La Habana. Y verdaderamente los 3 lugares a los que he ido han valido totalmente la pena. Si mañana me fuera de nuevo, volviera a ir a ellos. Y hoy, perdón, hoy no. Y ahora viene el último lugar. Recordarles, hubo un 5.º lugar que no pude salir en este video porque es un local que ya no existe. El local se llamaba Bitácora y el chef Ariel, que de nuevo se me volvió a olvidar el apellido, que se lo voy a dejar por aquí de otra forma, Ariel Mendoza, creo que se llama. Si fuera en Mendoza, Ariel Mendoza. Está trabajando en otro local. Entonces, ¿qué tiene Toto y Pepino? Que es nuestro último lugar. Tiene el único postre que ha sido un 10 para mí. O sea, ya saben, yo no soy crítico culinario, yo no soy chef. Sencillamente voy a los locales y doy mis impresiones. O sea, digo lo que creo, comparo los precios, comparo los platos con otros locales y así doy una puntuación X según las sensaciones que tuve. Hay veces que con ingredientes muy básicos se logran platos muy ricos, como el de Hidalmis, y hay veces que la belleza del plato es
los ingredientes en sí, ¿entiendes? En el caso de Toti Pepino es algo raro, porque es un restaurante italiano, y si hay algo bueno en los restaurantes italianos de buena calidad en La Habana, es que lo que hacen de postres es muy rico. Y todavía recuerdo la primera vez que vine, donde todo tuvo un nivel espectacular. Yo me acuerdo la pizza frita que era, tuve sueños húmedos después de unos cuantos días con la pizza frita y los ravioli. Toti Pepino tiene posiblemente los mejores raviolis de carne de Cuba, no de La Habana, de Cuba. Entonces aquí estoy de nuevo, un local que me da mucha alegría viral, que me tratan muy bien, porque bueno, indirectamente imagino que haya ayudado en algo el video que hice aquí. Además fue uno de mis primeros videos en Instagram, porque hasta ese momento era prácticamente solo en YouTube. Bien, Toti Pepino está ubicado en 8 y Calzada. Un restaurante especializado en comida italiana. Incluso tiene algunos premios. No, tienen un premio que se otorga por una entidad italiana, y posiblemente todavía sea el mejor restaurante italiano de La Habana. Entonces lo que vinimos a probar aquí es esto. Que por supuesto el nombre siempre se me olvida, pero fue un postre que en su momento me dejó con la boca abierta. Estoy en el que es mi postre favorito de La Habana. Hay algo que quizá los que están conociendo ahora mi canal no saben, y es que yo no como nada que no sea chocolate. O sea, es un principio moral, es como la sensualidad. O sea, si ya usted sabe que le gustan ciertas cosas, ¿para qué prueba otras, no? Es como que, bueno, eso mismo me pasa a mí con el chocolate. O sea, yo podría tomarme comer otros postres, tomarme otros helados, pero si yo sé que a mí me gusta el chocolate, y que es lo que me hace feliz, ¿para qué experimentar? Entonces, este es un postre que, si mal no recuerdo, va crema montada, un polvo parecido a polvos, vaya, si quieren compararlo, lo pueden comparar con el polvo de la tortica, porque es una masa dulce, medio sequita y al mismo tiempo grasosa. No grasosa en el mal término de la palabra, grasosa en el buen término. Y también tiene Nutella. Ahora ellos hacen otras versiones, por ejemplo, le echan frutos del bosque, cosas así, pero a mí el que me gusta es el que es con Nutella. Espero que esté tan rico como mi mente recuerda. Bueno, espectacular. Me acuerdo del día que vine, por primera vez, pedí este, sin saber lo que era. Alguien me dijo, no, chocolate con crema, con no sé qué. Y dije, ah, coño, voy a probarlo, a ver qué tal. Pero pedí sin muchas expectativas. Y dije, bueno, lo pediré a ver qué tal. Y además, voy a pedir una tarta de chocolate que va a ser el que me va a gustar. Yo lo decía así. Y cuando eso llegó, uf, es un postre tan sencillo. Pero no tiene nada, es crema contra crema. Entonces tiene una textura que sale del polvito este que te digo que parece tortilla. Pero esto es una crema tan bien hecha, tan ligera para dar. No tiene un grumo, no tiene un azúcar que se le sienta, nada. Es una mezcla totalmente homogénea, con una textura que agradece que haya el polvito de tortilla en medio, porque si no fuera una natilla. Pero los sabores sutilmente dulces que se mezclan todos y se explotan de dulce en la boca, es algo que a mí me encanta. Ya se acabó el día, son las 11 ahora, me quedan 10 horas en La Habana, de las cuales necesito dormir aunque sea 7 o 6. Pero nada, me estoy recordando ahora la primera vez que vine aquí. Toti Pepino tuvo el primer 10 que di en mi canal, un postre que me dejó sin palabras, además de una cena me dejó sin palabras, una mesera que hablaba inglés perfecto, fueron muchos detalles que se unieron para hacer que mi experiencia en Toti Pepino fuera única. Y a día de hoy todavía sigue siendo para mí el mejor restaurante italiano que hay en La Habana y probablemente en Cuba. Entonces hasta aquí el video de hoy. Despídense de Toti Pepino, despídense del Vedado, despídense de La Habana y despídense de Cuba. Y hay una cosa muy importante que he aprendido, que es que la mayoría de los cubanos nos creemos que irnos de Cuba es empezar a vivir. Y les voy a decir algo. Quien estando en Cuba no empezó a vivir, no va a empezar a vivir en otro país. Irse de Cuba no es un fin, es sencillamente un medio para conseguir lo que sea que ustedes quieren conseguir con su vida. Mi objetivo es retirarme a los 40. Yo
quiero a los 40 años tener mis propios negocios y retirarme. Y me parece que en cualquier país del mundo, bueno, me parece que en muchos países del mundo primermundistas voy a ser capaz de lograrlo si trabajo de la forma correcta, si trabajo lo suficiente. Y por eso es que decido irme. Además, para seguir creciendo como foodie, como ser humano, me parece que va a llegar un momento en el que el pasaporte cubano va a ser un techo demasiado bajito para las cosas que quiero lograr en la vida, ¿no? Y sea lo que sea, tener la sensación de que puedes viajar el mundo es una libertad que no tiene par. Entonces nada, dicho esto, lo veo de otro lado, a ver veré qué tipo de contenido haré a partir de ahora, porque Edu ya no va a ser Habana Edu, pero probar todos los platos de todos los países y poder explicarle a ustedes que han estado aquí desde el principio conmigo, a qué saben, cómo hacerlos en casa, y nada, ya veremos qué logramos juntos, pero algo vamos a hacer. Nada, cuídense mucho, nos vemos pronto.